Hola amigos, aquí estamos con otro nuevo problema de un examen de matemáticas de selectividad. En este caso, como podéis ver en el enunciado, nos dan un sistema de ecuaciones que depende de un parámetro k. El primer apartado dice que estudiemos el sistema para los distintos valores del parámetro k, es decir, que digamos si es compatible determinado, incompatible o compatible indeterminado, ¿no? Y en el apartado B nos dicen, bueno, pues para k igual a 1 resuélvelo. Os advierto que este vídeo va a ser un poquito largo porque el problema en sí es largo, ¿de acuerdo? Os recomiendo que lo veáis entero y que va a haber ciertas cuentas que yo ya voy a poner hechas, pero vosotros deberéis de hacerla en casa, ¿vale? Para ir cogiendo experiencia con este tipo de cálculos. Comenzamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en un tipo de problema de esto? Pues escribir la matriz que yo llamo C, porque es la matriz de los coeficientes. Es decir, yo voy escribiendo los coeficientes en forma de matriz. Fijaros que han tenido el detalle en este ejercicio de darnos el sistema y darnos los huecos, ¿os dais cuenta? De donde no hay un coeficiente. Esos huecos se corresponden con un 0. Tened cuidado porque a lo mejor en el examen que hagáis de selectividad os ponemos un problema como este, no os dan los huecos y os podéis equivocar a la hora de escribir los coeficientes en la matriz de los coeficientes. Fijaros, primero se ponen los coeficientes, este se corresponde con la primera fila, se corresponde con la primera ecuación, esto se corresponde con el coeficiente de la x, que es una k, este con el de la y, que es un 2, y este con el de la z, que como no hay, es un 0. En la segunda fila, con la segunda ecuación, primer coeficiente un menos 1, segundo coeficiente, como no viene el de la y y no está, pues un 0, y en la z tenemos 2k. Y análogamente, pues procedemos con la tercera fila, ¿no? Y tenemos la matriz de los coeficientes. Después tenemos que escribir la matriz que yo llamo A, porque es la matriz ampliada. La matriz ampliada es la matriz C, fijaros que esto es lo mismo que esto de aquí, y ahora se le pone una rayita para separar y se le añade la columna de los términos independientes. Los términos independientes son estos que están aquí, ¿de acuerdo? Se pone primero el de la primera fila, segundo el de la segunda columna, ¿de acuerdo? Y lo ponemos. ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que dar para resolver este primer apartado donde nos dicen que estudiemos el sistema para los distintos valores del parámetro k? Es decir, que digamos cómo es el sistema dependiendo de los valores de k. El primer paso que tenemos que hacer siempre en este tipo de problemas es calcular el determinante de c de la matriz de los coeficientes, igualarlo a 0 y despejar k. Bueno, en este caso es k, pero en otros problemas se puede llamar m o lambda, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí, fijaros que he hecho mi determinante y me ha salido que es 2k² más 12x menos 14. Y lo igualo a 0, como he dicho aquí. Igual a 0, me queda esta ecuación. Y esta ecuación, pues puedo dividir todo entre 2 y me quedaría así, ¿de acuerdo? La resuelvo y me sale que tiene dos soluciones, k igual a 1 y k igual a 7. Ahora, esto es una técnica que yo utilizo y que es muy buena y hace que los datos estén muy ordenados y que a la hora de puntuarte en el examen de selectividad lo hagan muy bien, me pinto el siguiente cuadro. ¿De acuerdo? Pongo una columna para el parámetro k, una para el rango de c, otra para el rango de a, otra para el número de incógnitas, otra para el tipo de sistema y otro para el número de soluciones. ¿De acuerdo? ¿Y ahora cómo la relleno? Pues fijaros, yo tengo dos posibles valores de k, pues pongo aquí, pues k igual a 1, aquí k igual a 7, y en el último, que la k sea distinto de 1 y que la k sea distinta de 7. ¿De acuerdo? Fijaros, si yo hubiese tenido aquí, por ejemplo, una única solución, si solo me hubiese salido k igual a 1, pues pondría una columna para k igual a 1 y otra para k distinto de 1. Como me han salido dos valores, pues tengo que poner una fila para cada valor y una tercera fila para cuando la k es distinta a los dos valores anteriores. ¿De acuerdo? De aquí puedo rellenar que el número de incógnitas, pues en todos los casos es 3. Siempre tenemos 3 incógnitas. Vamos a ver, ya podemos rellenar de esta tabla
la última fila, porque mirad, si la k no vale 1 y no vale 7, ¿qué significa eso? Significa que este determinante que nosotros tenemos aquí nunca va a ser 0, porque los únicos valores de k que hacen que este determinante sea 0 es el 1 y el 7. Por lo tanto, si la k no vale ni 1 ni 7, este determinante siempre va a ser distinto de 0. A la hora de mirar el rango de la matriz C, que es lo que nos interesa, pues si os fijáis, este determinante se corresponde con el mayor determinante distinto de 0. Por lo tanto, como tiene dimensión 3, el rango de C será 3. Aquí ya tengo que es 3. Ahora fijaros, si el rango de C vale 3, el de A también va a valer 3. ¿Por qué? Porque la matriz A es la matriz C añadiéndole una columna más. La matriz A tiene de dimensión 3 por 4, por lo tanto el rango máximo que puede tener A es 3. Y como ya tenemos este determinante de aquí que va a ser distinto de 0, pues ya sabemos que el rango de A va a ser 3. ¿De acuerdo? Este determinante de aquí es distinto de 0 porque como estamos para el caso en el que la k no vale 1 y no vale 7, pues salía que este determinante de aquí era distinto de 0. ¿Os acordáis, verdad? Ya tenemos entonces hecho, fijaros, si tenemos que el rango de C vale 3, que el rango de A vale 3, que el número de incógnita vale 3, es decir, estos tres valores son iguales, ¿qué tipo de sistema tenemos? Un sistema compatible determinado. ¿Cuántas soluciones tiene? Una única solución. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora tenemos que hacer lo mismo para k igual a 1 y para k igual a 7. Vamos a comenzar para k igual a 1. Para k igual a 1, pues yo recomiendo que escribáis la matriz C y sustituís la k por 1. Entonces nos quedaría 1, menos 1 y 3, 2, 0 y menos 1, 0, 2 y 7. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el rango de esta matriz? Pues nosotros sabemos que como la k vale 1, esto significa que el determinante de C va a salir 0, porque para k igual a 1 y para k igual a 7 el determinante de C vale 0. Por lo tanto, nosotros sabemos que ya el rango de C no va a ser 3, como mucho va a ser 2. Para que el rango de C sea 2, tenemos que encontrar un determinante de orden 2 dentro de la matriz C que sea distinto de 0. Y lo podemos encontrar, si os fijáis en este determinante que tenemos aquí, es decir, el 1 menos 1, 2, 0, este determinante es distinto de 0. Por lo tanto, podemos concluir que el rango de la matriz C vale 2. Entonces vamos a la tablita y ponemos para k igual a 1, el rango de C vale 2. Vamos a ver ahora cuánto valdría el rango de A. ¿Cuánto vale el rango de A? Pues si os fijáis, escribimos ahora la matriz A, que es la misma que empieza siendo la misma que C, ¿de acuerdo? Y ahora le ponemos aquí unos puntos suspensivos y le añadimos pues 3 menos 1 y 2. Claro, ahora la matriz A puede tener rango 3, porque nosotros sabemos que este determinante que hay aquí es 0, pero si cogemos, por ejemplo, este que está aquí, puede salir distinto de 0, o si cogemos el determinante formado por estas dos columnas más esta tercera, pues puede salir distinto de 0. Sin embargo, este determinante, si uno se fija, se da cuenta que la columna 4, esto es un detalle que me he dado cuenta yo ahora, cuando lo estaba pensando antes para explicarlo, la columna 4, es decir, esta que está aquí, es la columna 1 más la columna 2. Fijaros, 1 más 2, 3, menos 1 más 0, menos 1, y 3 más menos 1, 2. ¿Qué significa? Esto significa que la columna 4 es combinación lineal de la columna 1 y la columna 2. Por lo tanto, a la hora
de nosotros mirar el rango, calcular el rango de la matriz A, podemos eliminar la columna C, C4, la podemos eliminar. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular el rango de una matriz, si vemos que hay alguna línea, ya sea fila o columna, que sea combinación lineal de otras, la podemos eliminar para calcular el rango. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar entonces que el rango de A, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer 2, porque nos quedaría entonces el mismo caso que antes, cuando teníamos C, y decimos, bueno, pues cogemos este determinante que está aquí, que es el mismo que hemos cogido antes, que es distinto de 0, y sale 2. Por lo tanto, nos vamos a nuestra tabla y sale 2. Tenemos que el rango de C y el rango de A coinciden, pero es distinto que el número de incógnita. ¿Qué tipo de sistema tenemos? Un sistema compatible indeterminado. ¿Cuántas soluciones tiene? Infinitas. ¿De acuerdo? Vamos allá para k igual a 7, a ver qué es lo que tenemos. Para k igual a 7, ¿cómo procedemos? Pues de la misma forma, vamos a escribir la matriz C, ¿vale? La matriz C es menos 7, 2, 0, lógicamente sustituyendo la k por 7, ¿vale? Menos 1, 0, menos 14, 3, menos 1, menos 7. Bueno, ya sabemos que este determinante da 0, pero si cogemos, por ejemplo, este determinante chiquinino que hay aquí, de orden 2, sale que es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de C va a ser 2. Ahora vamos a mirar el rango de A. La matriz A será menos 7, menos 1, 3, 2, 0, 1, 0, menos 14, menos 7, ponemos aquí los puntos suspensivos, y aquí tendríamos 3, menos 1, menos 6. A la hora de calcular, pues, el rango, pues con que encontremos, vamos a empezar mirándolos de orden 3, ¿no? A ver si puede ser el rango 3. Entonces a mí se me ocurre hacer este determinante, es decir, coger la primera columna, coger la segunda y meter como tercera columna esta de aquí, que es 3, menos 1 y menos 6. Bueno, pues si hacéis este determinante, yo lo he hecho ya anteriormente, sale que es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de A, ¿cuánto va a ser? El rango de A va a ser 3. Nos vamos a la tabla y lo ponemos. Nos había salido que para k igual a 7, el rango de C vale 2 y este vale 3. Como los rangos son diferentes, tenemos un sistema incompatible. Por lo tanto, para este tipo de sistema no tenemos solución. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos terminado el apartado A del problema. Fijaros cómo los datos quedan perfectamente agrupados en esta tablita. Nosotros hemos hecho aquí nuestros cálculos, lo hemos puesto así en la tablita. Os digo que si esto lo hacéis así en selectividad, posiblemente el profesor o profesora que os corrija el examen seguramente os llama por teléfono y os pide que os caséis con él, ¿vale? Esto es muy cómodo a la hora de corregirlo por un profesor porque ves lo que tienes aquí y ya lo ves todo. Y un examen que tardas en corregirlo, un problema que tardas en corregirlo 5 o 6 minutos, aquí lo corriges en medio minuto. Y eso el profesor lo puntúa muy bien. Bueno, en el apartado B, después de este pequeño consejo, ¿no? En el apartado B, a ver si consigo escribir el apartado B. Ya sé que está haciendo muy largo este vídeo, pero merece la pena. En el apartado B nos dicen que calculemos la solución para k igual a 1. Bueno, si miramos la tabla, para k igual a 1 tenemos un sistema compatible indeterminado de infinitas soluciones, ¿verdad? Tenemos un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que la matriz C, cuando la k vale 1, es 1 menos 1, 3, 2, 0 menos 1, 0, 2 menos 7. Creo que no me he equivocado, ¿no? No me he equivocado. Bueno,
Nosotros, ¿cómo resolvemos un sistema compatible e indeterminado? Pues mira, tenéis que recordar que nosotros lo que hicimos fue que cogimos este determinante de aquí, de orden 2, que era distinto de 0, ¿os acordáis? Entonces, ¿cómo tenemos que proceder? Pues de la siguiente forma, mirad, la primera fila se corresponde con la primera ecuación, la segunda fila con la segunda ecuación, y la tercera fila con la tercera ecuación, son los coeficientes de la tercera ecuación. Fijaros también que en la primera columna se corresponden con las X, la segunda columna se corresponden con las Y y la tercera con la Z, ¿no? Más de uno estará pensando, bueno, eso ya lo sabemos, ¿a qué viene esto? Bueno, pues viene a lo siguiente. Nosotros, como hemos cogido este determinante de orden 2, estamos prescindiendo de la tercera ecuación. Por lo tanto, la tercera ecuación la eliminamos, no la vamos a tener en cuenta. Y si os fijáis, solo estamos teniendo en cuenta la variable X y la variable Y. La variable Z no la estamos teniendo en cuenta. Conclusión, vamos a eliminar del sistema de ecuaciones la tercera ecuación y la variable Z la vamos a pasar a los términos independientes. Y nos quedaría entonces para k igual a 1 una cosa como esta. Menos X igual a 1 menos 2Z. ¿De acuerdo? O sea, yo lo que he hecho es que he quitado la tercera ecuación para k igual a 1 y la Z que estaba por aquí la he pasado para allá. ¿Por qué? Porque la Z no la tenía yo aquí cogida. Si yo hubiese cogido este determinante que estoy señalando ahora y que veréis con una bolita amarilla que lo señala, pues entonces yo estaría cogiendo la variable X, y la Z y tendría que pasar la X para allá. Entonces pasaría la X para acá y dejaría la Z aquí. Nos quedaría otro sistema, pero la solución es la misma. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es resolver este sistema como si se tratase del típico sistema que resolvíamos en el bachillerato o en los primeros cursos de bachillerato. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues mira, ya siempre se hace lo mismo. A la variable que hemos pasado para allá, que hemos desahuciado, que es la Z, la vamos a llamar T. Fijaros que la X ya está despejada. Entonces tenemos que la X es igual, este menos le cambia el signo a lo que tenemos aquí, sería menos 1 más 2 por t, porque claro, a la z la he llamado t, ¿de acuerdo? Y ahora, un segundito que estoy comprobando una cosa, menos 1, es que creo que esto es un menos 1. A ver, en la ecuación... En la segunda ecuación tenemos que esto es un menos 1. Sí, exactamente, me había equivocado. Es que tengo aquí en un papel puesto lo que tiene que dar. Esto es un menos 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí nos quedaría más 1 más 2D. Más 1 más 2D, ¿de acuerdo? Es que yo lo que pasa es que los problemas que voy haciendo aquí en el vídeo, antes los he hecho en sucio para que no equivocarme. Incluso sí, a veces me equivoco. Bueno, ya tenemos la z que la hemos llamado t, que es la variable que hemos pasado para la otra parte de la igualdad. La x tenemos la suerte de que la tenemos aquí ya despejada. ¿Cómo despejamos ahora la y? Pues fíjate, si yo sumo esta ecuación más esta, se me va la y. Entonces yo tendría que x más 2y es igual a 3, menos x es igual a menos 1 menos 2z. Si yo esto lo sumo, se me van las x, y me quedaría que 2y es igual a 3 más menos 1 es 2, menos 2z. Por lo tanto, yo tengo que la y es igual, dividiendo todo entre 2, a 1 menos z. ¿De acuerdo? Como yo he llamado a la zt, pues esto equivale a escribir y igual a 1 menos t. Pues ya tengo mis infinitas soluciones. Mis infinitas soluciones, ¿cuáles son? Pues cuando la x vale 1 más 2t, la y es igual a 1 menos t y la z vale t, siendo la z cualquier número real. Recomendación, el problema ya está terminado, pero vamos a comprobar que vamos a coger una de las soluciones que hay aquí y vamos a comprobar que efectivamente el problema queda bien hecho, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar que queda bien hecho. Por ejemplo, para t igual a 0 tenemos que la x vale 1, que la y vale 1 y que la z vale 0. Esto sería la coordenada x, la y la z. Pues vamos a comprobar en el sistema,
vamos a comprobar en nuestro sistema que efectivamente si la x vale 1, la y vale 1 y la z vale 0, nos da bien. Tenemos aquí el sistema. Si la x vale 1 y la y vale 1, 1 más 2 son 3, va bien. La x valía 1, sería menos 1, y ahora aquí tenemos menos 1, la z eran 0, menos 2 por 0, 0. Menos 1 igual a menos 1, se cumple. Por lo tanto, eso es una prueba de que el problema lo hemos hecho perfecto. Bueno amigos, el problema sé que es largo, el vídeo ha sido largo, puede que se os haga pesado, pero como veis es un problema que también es muy típico. Yo, como ya he dicho antes, hay operaciones que he hecho así deprisa, como los determinantes y eso, que las he hecho deprisa. Ustedes hacedlo despacito en vuestra casa, ¿vale? Iré subiendo más problemas de este tipo, para que podáis ver que siempre se hacen todos exactamente igual. Y termino el vídeo con este último fotograma del cuadro este mágico, ¿vale? Que es una forma de resolver el problema de forma elegante y, que es lo más importante, que el profesor os vaya a puntuar bien. No es lo mismo hacer un problema bien y tener todos los datos desordenados que hacer un problema bien y tener los datos perfectamente ordenaditos en una tablita como esta. Ya os digo que le ponéis al profesor esto así y vamos, el profesor va a vuestra casa y os invita a cenar incluso. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad algún comentario, regalarme un like, suscribiros al canal, mandarme un jamón a mi casa, en fin, lo que consideréis oportuno. Estudiad y ánimo, que vamos a probar selectividad. Venga, hasta el próximo vídeo.